buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo y por qué plataforma nos estén viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo anda, Fernanda? ¿Cómo le va, Alfredo? Muy bien. Nos pueden ver por nuestro canal de YouTube buscándonos como @Asociación Crisol. Ahí ponen la manito para arriba, que sabemos que estamos ahí formando comunidad con ustedes. También estamos en la plataforma de APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, en apu.uy. Nos encontrarán por allí, pero también ¿en dónde? En muchos lados, en estos últimos tiempos se ha agregado muchas plataformas, radios y emisoras, sobre todo también del interior, ¿no? Como por ejemplo en la frecuencia 808 de Salinas, que nos retransmite los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana, por Radio La Zurda, tu radio compañera, viernes 15, 23 horas y domingos a las 15 horas, o sea, 3 veces. También por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas, que nos retransmite los viernes a las 12 y miércoles a las 23, y una de las últimas que se ha integrado, que es Palmira FM 89.1, que nos retransmite los martes a las 17 horas y domingos a las 10 horas. En los controles, haciendo que todo salga bien y que todo vaya derechito, están nuestros compañeros Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo. Un saludo de aquí para ellos. Sí, porque siempre aparecemos nosotros, pero no aparece quienes lo hacen posible este programa. Quienes trabajan de verdad. Bueno, es verdad. Bueno, en la conducción hoy, Fernanda Cabrera y Alfredo Rivera, quien habla. Para comunicarse con nosotros, ¿qué hay que hacer? 091-028-578 es el teléfono mensajero de Haciendo Memoria, el programa de Crisol, de Haciendo Memoria, no de Crisol, que después se lo vamos a decir más adelante. Y crisol2003@gmail es el correo. Por estos dos medios nos pueden hacer llegar ideas de programa, propuestas, cosas para difundir, todo lo que a ustedes les parezca que nos puede ser útil. Sí, también hay una página que es crisol.blogspot.com, donde se editan la opinión y donde hay mucha información de las actividades de la institución Crisol. La sede social, si alguien quiere ir, ¿dónde anda? Si alguien quiere ir, es Joaquín Requena 1533, esquina Bransen, ahí a metros de 18 de julio. Siempre nos van a encontrar ahí en horario de oficina. Bien, y para quienes son socios o quienes quieran hacerse socio, aclarando de que hay que ser o jubilado o pensionista, tenemos convenios, ¿no es así, Fernanda? Tenemos convenios muy convenientes, como dice usted, con SUAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tucine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes, con el Residencial Nuevos Tiempos, Buenos Tiempos. Y ustedes saben que para toda esta información hay que comunicarse al 2408-4465 o al 099-408-655, que en Crisol los va a atender Tito López. Muy bien, y ustedes saben que en Crisol edita Crónica de los Años Duros, que son pequeñas historias escritas por quienes no son escritores, ni cientistas, ni especialistas, son simples personas que han vivido la etapa de la dictadura o vinculados o expresos políticos que escriben sus pequeñas historias y son editadas, y ya vamos por él, va a salir la sexta edición, el sexto tomo, ¿no? La sexta edición. Aclaramos que no es un concurso literario. Para nada. Sino que es un relato de vivencias propias o de otras personas. Puede ser un cuento, puede ser un relato, una narración. Los relatos deben tratar sobre hechos vinculados al periodo de actuación del terrorismo de Estado durante la actuación ilegítima del Estado entre 1968 y 1973 y la dictadura cívico-militar 1973-1973. Muy bien, y además hay bases, ¿no? Hay determinadas bases que dicen, por ejemplo, que pueden participar del llamado de crónicas o testimonios de Crisol personas mayores de edad con relatos en lengua española, que traten historias o testimonios de esos años en Uruguay o en el exilio. Estos deberán ser originales e inéditos, ¿no? Sí, los participantes deben enviar su relato por mail hasta en un máximo de 3 crónicas por persona. Debe figurar nombre del autor, dirección electrónica y teléfono. Y aquí viene el tema de la extensión del relato, ¿no? Porque son pequeñas historias. La extensión del relato podrá tener
un máximo de 5 páginas, 5 carillas en realidad, en hojas tamaño A4, escritas de un solo lado, a doble espacio, con 22 líneas por carilla, letra tamaño 12. ¿Y qué más? La participación en este llamado implica la aceptación sin reserva de estas bases, por eso se los estamos leyendo. Exactamente. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones aquí detalladas implicará la exclusión de la obra. Las crónicas deben ser enviadas al mail crisolcrónicas. Se me fue. Sí, @gmail.com. Crisol, a ver, Crisol, recuerden siempre que Crisol es con Y, Sí. ¿no? Crisolcrónicas, todo junto, @gmail.com. Bueno, cualquier cosa se comunican con Crisol, ¿no? Sí, no, ¿sabe a qué teléfono? Al 098-717-017. 098-717-017 es el teléfono para comunicarse por esto, por estas bases. Se recibirán hasta el 30 de junio del 2025, eso es importante que lo tengan en cuenta. Muy importante recordar, 30 de junio, límite para el sexto libro de Crónicas de los Años Duros, ¿no? ¿Y qué más, Fernanda? Porque los relatos, crónicas, testimonios del llamado de Crisol serán publicados, si así lo entiende el Consejo Asesor, pueden ser todos o algunos. Esto implica que sus autores ceden por única vez los derechos sobre sus relatos para esa publicación. También autorizan la reproducción de su imagen y la mención de su trayectoria para la promoción del libro. Los trabajos presentados no se van a devolver, eso es importante saberlo. Cualquier situación que no prevista en estas bases será resuelta según criterio del Consejo Asesor, y el Consejo Asesor estará integrado por miembros nombrados por la Comisión Directiva de Crisol. Sí, acá viene lo que usted decía, ¿no? También por consultas, además del mail, se pueden comunicar por el siguiente celular, 098-717-017, 098-717-017. Es importante, hoy les vamos a recordar en el tiempo que está esto abierto, pero hoy les queríamos leer las bases para que las tengan presentes. Cualquier cosa se las reenviamos o ya lo deben haber recibido, pero no queríamos dejarlo pasar. Sí, porque esto se ha transformado ya a esta altura en una especie de reservorio histórico con tantos relatos, algunos, todos diríamos nosotros, muy valiosos, de las vivencias personales que trascienden también una vida personal, sino que hacen el gran mosaico de aquella realidad y de otras realidades que provocaron el presente, ¿no? Sí, sí, es así. Hace unos días que terminamos abril, Alfredo, Sí. y abril nos marca mucho porque las muchachas de abril siempre están presentes en Crisol Efectivo. y siempre están presentes en Haciendo Memoria. Hablábamos con Mónica, la prima de Diana, hace unos días nada más. Y a partir de las muchachas de abril se creó el año pasado, a los 50 años, la obra Autopsia sobre lo impune. Y vamos a hablar con una de las actrices, con Camila Vives, que está con nosotros. Bienvenida, Camila. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Muy bien. Camila, es un tema que nos cala muy hondo. No sé si querés hacer un reconto para que... No, simplemente para recordarle a la audiencia de repente, Camila, Sí, ¿no? claro. Que allá por el 21 de abril de 1974, un operativo de las fuerzas conjuntas, buscando a una persona, irrumpen en la casa donde estaban 3 jóvenes, dos de 19 y otra de 23, que eran Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maganí, que recordemos que Silvia Reyes estaba embarazada. Y fueron acribillados salvajemente a balazos. Ellas estaban desarmadas, estaban durmiendo en ese momento o estaban por dormir, y bueno, fue una masacre, fue una cosa horrenda realmente, que además demostraba la hazaña de la dictadura fascista para no solamente crear el terror, sino amedrentar al conjunto de la población para poder aplicar políticas económicas y sociales que eran imposibles aplicarlas de otra manera que no fueran con el terror. Siempre lo comentamos acá, del comienzo al final de la dictadura, los trabajadores perdieron el 50% del salario, por ejemplo, ¿no? Que eso marca bastante lo que era el tenor del proyecto económico y social. Pero hacer una obra con estos instantes dramáticos, horrendos,
debe ser algo tremendo también para una actriz, ¿no? Sí, la verdad que fue un proceso muy removedor, que creo que nos implicó sensiblemente a las tres. Somos tres actrices que estamos en escena. Más sobre todo porque también hay familiares vivos que sabíamos iban a asistir al estreno. Y entonces, bueno, eso conlleva una responsabilidad enorme, ¿no? Más allá de la historia real, hacer una obra que sabíamos era tan importante para gente que todavía está viva, o sea, fue fuerte. ¿Vos estás desde el principio en el proyecto? Sí, bueno, en realidad hubo todo un primer momento que se dedicó, porque obviamente lo primero que quiso hacer Fernando fue hablar con los familiares y saber si estaban de acuerdo con que contáramos esta historia. Eso nos era muy importante, creo que a todo el equipo, saber que los familiares nos daban su permiso para poder abordar esto. Y bueno, y la investigación que también implicó entrevistas con familiares cercanos, inició con otra actriz que hacía de Silvia y después por problemas de agenda y demás, no pudo continuar con el proyecto y ahí es que me sumo yo. Fernando Parodi, que es el director y coautor de la obra junto con Verónica Mato. Sí, Y nombraste a las otras actrices que vamos a nombrarlas, sí. Susana Souto, Valentina Fontán. Valeria Fontán. Valeria Fontán. Sí, bueno, y ahí empezamos, fue la verdad que un proceso precioso con Verónica que tenía escrito como la primera parte de la obra se divide en dos actos, por así decirlo. Uno primero que tiene que ver más con lo ficcional, que está en un código bastante realista, que es lo que nosotros nos imaginamos que pasó los 30 minutos antes del asesinato. Yo creo que eso fue una decisión como muy inteligente de Verónica, porque claro, estando en esa situación donde ellas no tenían idea de lo que les iba a pasar, permite también como un acercamiento muy humano, ¿no? Como con sus deseos, ¿no? Eran chiquitinas muy jóvenes, con una vida por delante, sus proyectos, como su pulsión de vida, está muy presente en ese primer acto. Y bueno, y creo que esa parte humana era muy necesaria, ¿no? Como poder conectar realmente con que eran chiquilinas que tenían toda una vida. Por No delante. eran una noticia policial, son personas que me gusta que sienten, Sí, sí. sufren. Sí, bueno, y ¿no? Con las dinámicas que tenían en ese momento, también recién se conocían algunas porque en realidad estaban en la casa de la hermana de Silvia y esa noche fueron para ahí, entonces bueno, también era como la primera noche donde se conocían y todo lo que implica, ¿no? Como conocer a alguien, hacerse amiga, y bueno, y con esta lucha común que tenían también, ¿no? Como que hay mucho de ese entramado que se revela ahí en el primer acto. Y bueno, y después hay otro segundo acto que fue escrito durante el proceso de ensayos, que estuvo buenísimo también como poder vivir, o sea, no fue y nos llegó una obra ya cerrada, sino que también pudimos incidir nosotras en algunas cosas de ese proceso. Y esa segunda parte tiene que ver como con las voces y los relatos que se hacen a partir del hecho, ¿no? O sea, como los materiales reales que quedan de esas crónicas, de periodistas, de los médicos forenses, ¿no? Como todo el entramado de personas que después como que empezaron a tener injerencia en esa situación. Entonces, bueno, esa parte que es como más real porque son documentos que están a disposición y que Verónica hizo una investigación como muy profunda sobre eso, está en un código un poco más postdramático. Ahí ya no somos ni Silvia, ni Diana, ni Laura, somos las actrices poniendo como en escena toda esa información que se generó a partir de este hecho tan cruel. Y bueno, eso, o sea, fue como un proceso muy removedor, sobre todo porque este primer acto implicaba conectar muy de cerca con sus pulsiones de vida, ¿no? Y ahí, bueno, creo que para cualquier actor o actriz que le toque ponerse en la piel de alguien que no sabe que va a morir tan cruelmente en 30 minutos, digo, ahí hay un proceso como muy cercano y que, viste, que te conecta muy fuertemente con la historia.
Camila, ¿sabés cómo fue el antes? ¿Cómo llegó Fernando hasta a tratar este tema? ¿Cómo le llegó este tema para decidir hacer una obra? Bueno, mira, la primer reunión que tuve con Fernando, yo arranqué a hacer teatro con Fernando con 13 años más o menos. Él abrió un taller en la Casa de la Cultura de Libertad. Y bueno, y entonces nos conocimos ahí. Después, durante un tiempo, yo me vine para Montevideo, hice la EMAD, estuve en otros procesos y hacía muchísimo, la verdad, que no trabajábamos juntos. Y bueno, me convocó a Brazo Oriental, que fue la esquina esa donde fueron asesinadas, que están los carteles y más, y me dijo que él en realidad como que pasó una vez por ahí, le llamó la atención como las caras, ¿no? Y se puso a investigar. Y en el momento que investiga, su hija Abril tenía 21 años. Y como que enseguida le tocó como muy de cerca pensar lo vulnerable que puede sentirse uno con un Estado que no te protege ante una masacre así, ¿no? Como esto le podría haber pasado a mi hija ¿no? Y pasaba, ¿no? Y entonces creo que hay algo de eso que le empezó a dar Responsable. tal cual, no solo que no te asegura los derechos básicos, sino que además era el responsable de esa situación. Entonces, bueno, como que ahí le tocó una fibra muy, muy humana y que conectó mucho con esa empatía de ponerse en la piel de los padres que vivieron esa situación y que no tuvieron o sea, ningún tipo de resarcimiento sobre ese hecho, ¿no? Y bueno, y ahí se contactó con Verónica, empezaron y bueno, con Karina también, que es la productora. Karina Tassino. Karina Tassino, que además sé que él estuvo en un homenaje que creo que se hizo en el Palacio Legislativo, que Karina leyó una carta que lo conmovió muchísimo también. Y bueno, y ahí se fue como armando el equipo, y bueno, como también sabiendo que se venía la conmemoración de los 50 años porque esta obra la estrenamos el año pasado, el 21 de abril, que se cumplían 50 años del hecho. Y bueno, creo que a partir de ahí fue que él fue como armando este proyecto, y comunicándose con los familiares, mantuvimos entrevistas. Sí, recordemos justamente porque tú hacías mención a eso, que en diciembre del 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo a reconocer su responsabilidad por el hecho, así como las desapariciones de Luis Eduardo González y Oscar Tassino. Pero además, a raíz de esto, por obligación además, el 15 de junio del 2023, que es a lo que hacías tu referencia o se leyó esa carta, en el acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la vicepresidencia en aquel momento, que era Beatriz Argimón, manifestó el compromiso del Estado de cumplir con sentencia y dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso, porque es responsabilidad del Estado, ¿no? Nosotros siempre recordamos acá que quienes violan los derechos humanos son los Estados, no son los particulares, son los Estados. Es algo que mucha gente a veces no tiene presente y deforma la realidad y después miente además, ¿no? Tal cual. ¿Ustedes, las actrices, fueron parte de ese proceso de construcción con los familiares? Bueno, ya te digo, o sea, yo justo no participé en el proceso de entrevistas, pero sí que se mantuvieron entrevistas con los familiares más cercanos, con hermanos de Laura, con la sobrina de Silvia, y no me acuerdo qué otra persona más que fue entrevistada. Y sí o sea, hubo un seguimiento muy de cerca, digamos, de lo que se iba haciendo. em, pero sí, o sea, ya te digo, el estreno fue muy conmovedor porque estaban todos, ¿no? O sea, fue realmente muy impresionante tener un Solís lleno y sabiendo además que estaban ellos ahí en la platea como presentes. La verdad que fue muy conmovedor. Estuvieron en el Solís, pero en este año han estado en otros lados también. Sí, ¿Cómo fue esa llegada? precioso también, la verdad que cada vez que hemos hecho la obra, bueno, tiene algo muy lindo que es que en algunas de las funciones hacíamos después como un foro donde también el público compartía, ¿no? Como su mirada y siempre ese intercambio está buenísimo. Y si no, un montón de gente que se quedaba después de las funciones a
a saludarnos y a comentarnos. Y claro, o sea, es una obra que toca una herida que todavía no está cerrada y que involucra la sociedad muy de cerca. Entonces, bueno, siempre llegaban después como las anécdotas personales, cómo había tocado la obra y removido historias como íntimas. Así que fue muy lindo todo lo que ha pasado con la obra, la verdad, cómo se acerca la gente. Bueno, ves, ¿no? En las caras mientras se desarrolla el espectáculo, la gente vibrando y mucha gente que las conoció y que después se acerca y te dice, impresionante, no sé, tal gesto que haces de Silvia, que yo la conocí y lo hacía, ¿no? Como que pasan esas cosas muy mágicas. eh, Camila, debe ser muy fuerte, ¿no? Estar actuando, tratando de estar concentrado en el personaje que estás haciendo y viendo esas caras, cómo están reaccionando. No sé cómo lo hacen, la verdad que no sé cómo lo hacen los actores, ¿no? No, yo creo que tiene algo muy positivo y que se retroalimenta. O sea, sobre todo este segundo acto que al ser como este abordaje un poco más dramático implica que miremos de lleno a los espectadores, ¿no? Como que el primer acto tiene una cuarta pared, ¿no? Estamos entre nosotras y eso en el segundo acto se abre. Y si bien el público no interviene, o sea, sí los estamos mirando constantemente. Y yo creo que hay algo de la emoción colectiva y que siempre potencia. O sea, nunca me pasó de distraerme, viste, con algo, sino más bien como que te vas también con la persona sabiendo que le está tocando fibras que son tan comunes, ¿no? Y que eso, es una historia tan reciente, porque yo por suerte no viví la dictadura, pero sí que la mayor parte de la población la vivió. Entonces, claro, está muy latente, o sea, está como muy a flor de piel. Camila, ¿qué sentiste ser parte de un hecho histórico? Ser la actriz que le pone el cuerpo a Silvia. Y bueno, eso fue una conmoción total, la verdad. Para mí fue fuerte también conectar con este dato que decían del embarazo, ¿no? Como había algo ahí de una pulsión de vida muy fuerte y como en toda su historia de amor con Washington, ¿no? Como eh, creo que eso sí me removió mucho como las ansias de futuro y de realmente construir un mundo mejor que tenían y no, y un resultado tan atroz, tan violento, como decías vos, con tanta hazaña, como que hay algo ahí, sí, que es imposible no conectar eh, y no reclamar justicia, ¿no? Como que pasa algo que toca una fibra que o sea, no puede haber pasado esto y que sigan sin sentencia, que no como que sigan los familiares todavía, si bien se avanzó muchísimo, como comentabas vos, y sí que hay procesamientos, pero no hay sentencia, o sea, no termina sin tener una resolución, como que hay algo ahí de la justicia que todavía sigue sin llegar. Y que bueno, y que probablemente, ojalá que sí, pero ya se han muerto muchos de los responsables más directos y no se ha logrado todavía, ¿no? Como cerrar ese proceso tan doloroso. Es importante, bueno, nosotros estamos en la lucha de eso, ¿no? De que a veces, a pesar de que se mueran los responsables directos, también hay responsabilidades indirectas de la Sí, sociedad, de algunos sectores que apoyaron y desgraciadamente sí, siguen apoyando aquel proceso, entre comillas. Qué importante es la memoria, porque es una forma de hacer justicia también. sí, sí, tal cual. Creo que la revisión, digo, a veces nos olvidamos, ¿no? Yo también este proceso como que me tocó muchas fibras de lo personal, porque yo pasé toda la educación primaria y secundaria sin tocar la dictadura, ¿no? Y entonces como que ahí hay un cuestionamiento que me hago muy profundo de cómo tratamos socialmente estos temas, ¿no? Porque digo, a mí, o sea, siempre me interesó y en mi familia, o sea, se hablaba y me contaban, pero digo, como que queda a la voluntad y al interés de cada persona, pero no hay marcos estructurales y como más formales bueno, que aborden estos temas y que realmente concienticen sobre lo duro que fue y porque es importantísimo revisar para no volver a repetir, como que hay toda una parte que sigue, digo, que siento que seguimos en deuda con eso, ¿no? Como,
Antes de pasar, perdón, ¿no? Porque Sí, tenemos que ir al segundo bloque, ¿no? tenemos que irnos Pero antes de ir al segundo bloque, qué importante lo que estaba diciendo, porque eso, la lucha por la memoria y para que las cosas no no vuelvan a suceder, es una lucha permanente, porque está demostrado que la historia puede retroceder, desgraciadamente. Y estamos en una fecha, justo en la emisión del programa de Crisol, de este programa de Crisol, justo en la fecha de la finalización, casi prácticamente la rendición del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, que fue entre el 8 y el 9 de mayo de 1945. Y a raíz de los crímenes cometidos por el nazifascismo, surgen los juicios de Nuremberg y surgen las pautas de derechos humanos que son las que rigen hoy a nivel jurídico internacional, quienes violan los estados, por eso violan los estados, quienes violan los derechos humanos son los estados, y qué importancia recordarlo, porque ahora como que el triunfo contra el nazifascismo parece que es una cosa del pasado, y no es una cosa del pasado, porque lo que se vivió acá fue un pujo del fascismo, fue una instalación del fascismo, recordando siempre, ahora que se ha desmontado un poco, parece el verdadero significado de las palabras, el fascismo es la reacción violenta, más atrasada del capital financiero cuando ve peligrar sus intereses. Pueden haber otras formas de violencia, pero el fascismo, con todas sus características, es eso. Y es para recordarlo. Para que no vuelva a suceder hay que luchar todos los días. Pero con esto vamos a otro bloque, ¿no? Nos vamos a otro bloque, estamos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay, y volvimos en unos minutos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja. Y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. Seguimos con Camila Vives, actriz de la Autopsia sobre lo impune, esta obra que venimos hablando sobre las muchachas de abril. Y queríamos, Camila, nombrar un poco, aparte del elenco y del equipo que ha trabajado con ustedes, Verónica Mato, ya decíamos, como dramaturga que escribió la obra, junto a Fernando Parodi, que la dirige. Susana Souto, Valeria Fontán, Camila Vives, que está con nosotros. ¿Quiénes más trabajaron? Karina Tassilo, En la producción está Lucía Rubo en las luces, Ivana, ahora voy a buscar la ficha técnica, si no me olvido de nadie. Está perfecto. Esto se presta para que uno se olvide siempre. Lo visual y lo audiovisual tiene mucho que ver en la obra, sobre todo en la segunda parte, así que me imagino que ese ensamblaje debe haber llevado a mucha gente trabajando en él. Tiene que ver mucho con la autopsia, con una autopsia, además. Con una autopsia, ¿no? Sí. Ay, a ver si lo encuentro. Porque además los informes que se dieron después, informes médicos sobre cómo quedaron los cuerpos y quedó toda esa zona después, fue dramático, ¿no? Inclusive la autopsia histórica hecha por Hugo Rodríguez. Sí. Bueno, es que se basa mucho, el texto de Verónica se basa muchísimo en el trabajo que hizo Hugo Rodríguez, sí. Sí. Además, la mentira que se trató de llevar adelante diciendo que había sido un enfrentamiento a tiros con subversivas, etcétera, etcétera, que estaban armadas, toda una mentira. Inclusive hubieron algunos funcionarios policiales de la Fuerza Conjunta que fueron heridos o muertos inclusive por ellos mismos, fue por el fuego cruzado.
Es una cosa De acá insólita, ¿no? tengo Este, escenografía, vestuario. Escenografía Ivana Domínguez, vestuario Fiorella Mormelli, luces Lu, Rubo y Simona Seara, visuales Miguel Grompone, que hablamos de la importancia de los visuales y el audiovisual, la música de Sebastián Torres también, Maragato. Sí. Diseño gráfico Ana Inés Tassino, fotografía Ana Inés Tassino, Ligia Massili, Santiago Losiwex, producción Karina Tassino, como ya decíamos, de Macondo Producciones. Camila, nos decías te decíamos que cómo fue este ensamblaje de lo audiovisual que tiene mucho que ver en la Sí. segunda parte de la obra, que se tira esa cuarta pared y las actrices son actrices, sos Camila ahí. Sí. Bueno, eso también fue un desafío. La verdad que eso me parece mucho más difícil, ¿viste? Aparecer uno en escena de pronto como sigo de uno mismo. tal cual. El personaje siempre te da, ¿no? Como una contención, un marco, y de pronto, bueno, aparecen las actrices. Eso fue, la verdad, que un desafío importante. Creo que como teníamos algo tan fuerte para decir, ¿no? Como que prima el mensaje antes que ese lugar de mirarse el ombligo a uno. Pero sí, fue un desafío impresionante. Y ahí aparece como un despliegue técnico, la escenografía y todo el abordaje, como les decía, la primera parte, que tiene que ver con lo ficcional, es más realista, y esta otra parte que es más realista tiene como toda esta parte más posdramática, que es donde aparecen pantallas, las actrices hablándole al público directamente, como que hay un formato más de dispositivo para contar la historia, también porque hay muchísima información, ¿no? Como que nos fue un desafío importante pensar cómo escenificar todas las voces que formaron parte de este hecho, ¿no? Como creo que eso tuvimos que usar recursos, ¿viste? Como sacar recursos de la galera de todos lados porque es información pesada, además, ¿no? Como datos muy técnicos, están, bueno, los partes forenses, ¿no? Como que hay mucha información muy dura y muy técnica. Y bueno, y ahí es donde aparece también Miguel con estas propuestas audiovisuales, que creo que un poco como que ayudan también a la narrativa, porque es tanta información que se maneja que bueno, cuando hay diferentes dispositivos, como que ayuda un poco a entrarle de una forma más dinámica y sí. Pero tuvimos que filmar antes, como todas esas partes que tienen que ver con el audiovisual, esos fueron como preparadas de antemano. Y sí. ¿Hubo mucho ensayo? ¿Cómo fueron esos ensayos? Y arrancamos esto se estrenó el 21 de abril y arrancamos las primeras reuniones fueron en diciembre del año previo. Ellos ya venían igual con este proceso que te digo de entrevistas y demás, o sea, ya yo me sumé ahí más cercano a la fecha de estreno. Y durante enero, febrero, marzo y abril ensayamos prácticamente todos los días, así fue un proceso intenso de ensayos. También porque al no estar la obra cerrada todavía, como que se iba construyendo durante los ensayos, eso demanda como otra intensidad, que no es lo mismo cuando ya tenés el texto cerrado y bueno, es un montaje simplemente. Así que sí, nos llevó mucho tiempo. Te estaba preguntando cómo eran los ensayos. Me imagino que Fernando, podemos hablar un poco mal de él, ya que no vino. Aprovechando. ¿Cómo era la rigurosidad histórica? Me imagino que debe haber sido mucha. Sí, bueno, es que ahí, por eso te digo, en ese proceso que hicieron Fernando y Verónica, que fue una investigación realmente, ahí teníamos mucho material, como evidencias, o sea, había fotos, cosas también que incluso, o sea, fue fuerte, ¿no? Acercarnos a ese material, bueno, esto que te digo de la autopsia técnica, ¿no? Leída así como que tiene lo técnico frío, tiene algo muy cruel, ¿no? Como que eso fue impresionante, me acuerdo que fue muy impactante. Violento, Sí, pero fue muy impactante. Y eso y las imágenes, ¿no? Como que, bueno, escuchaba una entrevista que le hacen a Hugo Rodríguez y él decía, bueno, como
los elementos importantes que le permitieron a él hacer esa reconstrucción, que tiene que ver con la foto que hay de cómo quedaron los cuerpos, la disposición, digamos, de los cuerpos cuando las mataron, estas autopsias que hizo el forense en ese momento, y bueno, y ni que hablar la locura de cartuchos de bala que había, cerca de 200, o sea, realmente las acribillaron, muy terrible toda esa imagen, ¿no? Y como que, bueno, levantar ese, ¿no? Como ese, sí, es como una peli de terror, o sea, como realmente el horror, ¿viste? Es duro, y creo que por eso también Fernando elige como este abordaje un poco más postdramático, porque creo que si íbamos al realismo, creo que la gente baja persiana, ¿viste? Porque realmente es demasiado choqueante pensar que algo así pasó hace tan poco, ¿no? Como 50 años parece un montón y es nada al mismo tiempo, ¿no? Como Siempre decimos que los procesos históricos para el transcurso de una vida parecen mucho, pero para la historia no es nada. no es nada. Son fragmentos muy pequeños. Sí, bueno, y eso que contaba también, ¿no? Como de todas las cosas que me hizo a mí revisar, que tiene que ver con esto, ¿no? Creo que las generaciones más como la mía, que no vivimos la dictadura, ¿no? Digo, no la vivimos, sí pareciera que hay algo como de que es otro tiempo que no nos involucra, y bueno, y hacer esta obra sin duda que me conectó con la importancia, ¿no? De que, o sea, es como un deber ciudadano estar, o sea, conocer, saber, estar al tanto, revisarlo. Sí, o sea, como que yo, bueno, por ejemplo, no conocía la historia de las muchachas de Abril. Eso fue fuerte también, ¿no? Como encontrarme con todo esto, dije, pa, qué vergüenza, ¿no? No saber nada de esto que pasó. Incluso o sea, siendo yo una persona interesada, o sea, leí libros, o sea, como que igual me interesaba y preguntaba en mi casa, y igual así no tenía noción de que esto había pasado. Entonces, bueno, creo que ahí sí hay como algo a revisar, ¿viste? De nuestras generaciones que es preocupante y que deberíamos cambiar, porque vamos a votar, ¿no? Como que después sí participamos de la vida política y tomamos decisiones que tienen una injerencia muy importante ¿no? En la sociedad. Entonces, fue como muy fuerte, la verdad, reconocerme a mí como tan ignorante de todo esto que pasó. Y porque además no es casual que sea difícil acceder al pasado de algunas cuestiones, porque los intereses que provocaron aquello siguen estando presentes, desgraciadamente. Por eso muchas veces cuesta hasta encontrar esa información, cuesta hacer memoria, y la memoria, como siempre decimos acá, es lo que nos garantiza la no repetición, más allá de las sanciones, además que tiene que recibir el Estado, porque esto no es una responsabilidad de unos loquitos que andaban sueltos, no, es responsabilidad de una institución que utilizó la masacre, el terror, el miedo, para imponer, fue planificado, un terror planificado, ¿no? Absolutamente. Estamos a 51 años del hecho y la obra ya cumplió un año, pero sigue rodando. ¿Dónde van a estar? Bueno, ahora estamos el 17 y 18 de mayo en la Casa de la Cultura de Libertad. Bueno, Fernando es de allá, yo también, Seba Torres también, o sea que volver un poco a los pagos a llevar esta obra. Y después en noviembre tenemos unas funciones en el Sodre, en la Hugo Balso. Me voy a fijar también las fechas. Eso lo van a comunicar más cerca de la fecha, que todavía no está del todo. Pero ha seguido rodando y se han acercado jóvenes a verla Sí, en esos intercambios que ha sí, tenido después de las sí. obras. Pasa mucho igual esto que te digo, ¿no? O sea, como digo, voy a mi experiencia con mis familiares y mi gente cercana, que creo que también funciona como una muestra de lo que fue mis tíos, ¿no? Como mi familia sí sabiendo la historia, ¿no? Y como un poco rememorando los sucesos, y toda una generación de amigas contemporáneas que no tenían ni idea de que esto había pasado, ¿no? Como que eso se repetía mucho.
ni que hablar, siempre hay excepciones, hay un montón de gente joven que conoce la historia y hay gente más adulta que no, o sea, siempre pasa, pero digo, en términos generales, eh, creo que eso fue lo que más sucedía, ¿no? Como tuvimos también una experiencia, tuvo buenísima, con liceos, Eso qué importante sí, eso. sí, ojalá se diera más también, ¿Y como, los gurises cómo reaccionan? y bueno, también como si no hubiera pasado acá, ¿no? Como que hay una desconexión, fuerte que pareciera que es de otra vida, de otra gente, ¿no? Que no nos involucra para nada en el presente. Pero estuvo buenísimo, la verdad, el intercambio, estuvo muy bueno. Es una temática dura, pero de mucho compromiso. ¿Cómo lo llevas eso? Y bueno, ya te digo, creo que lo más lindo ha sido la devolución de la gente y yo pensaba, ¿no? Que es la primera vez que hago una obra que es tan importante para alguien, ¿no? O sea, realmente para los familiares, o al menos lo que nos hicieron llegar, fue que les permitió también dar un cierre, ¿no? Como ver la representación de ellas, ¿no? Y pasaron cosas muy mágicas, ¿no? Como esto que te contaba, de que de pronto nos decían, tal gesto es igual, o tal cosa que hiciste es... No, me acuerdo que a Vale, Horacio, el hermano de Laura, le dijo, no era como verla, como que pasaban cosas muy fuertes también de eso, de querer o reventar, ¿no? De que parecía que nos llegaba información, de gestualidades y de cosas que, digo, nunca las conocimos nosotras y que era imposible y de pronto aparecían ahí. Eh, y bueno, eso fue, ¿no? Como, una experiencia como muy maravillosa, ¿no? Ver a los familiares así tan emocionados y sintiendo que realmente hicimos algo valioso para ellos y que les permite también como procesar algo de todo esto tan horrible que les pasó. Tal cual. Sí, no, estaba pensando cuando tú contabas eh, que más allá, además de estos hechos macabros y dantescos que sucedían, porque no sucedían varias veces, además sucedieron varios, ¿no? Sí. Este fue uno impresionante, ¿no? Como por ejemplo los 8 obreros de la 20 en el año 72, que fueron masacrados y dejados morir prácticamente ahí de forma tremenda. Este hecho de las muchachas de Abril también, tremendo, y otros más, pero todos esos días, todos los días, se violaba a una mujer o a un hombre, se torturaba a un ser humano, todos los santos días. Entonces, uno cuando hace la composición, y no era uno, eran muchos, cuando se hace la composición es un panorama del infierno de Dante, ¿no? Por eso lo decimos dantesco, ¿no? Que sucedía mientras aparentemente la vida continuaba, ¿no? Sí. Entonces, qué impresionante y qué importante recordar esto justamente en la lucha por la memoria, en la lucha por la no repetición, para que no vuelva a suceder, que no es una lucha de algo que, bueno, sucedió por allá, como tú bien lo veías en la gente, sino que es algo del futuro, porque todo puede repetirse, ¿no? Si perdimos la memoria y perdemos estas cuestiones de la señora historia, yo siempre hablo de la señora historia, ¿no? Sí, tal cual. Camila, ¿por qué tendríamos que ir a ver la obra? ¿Por qué invitarías al público a ver la obra? Y bueno, por todo esto que estuvimos conversando, porque Para poder siento que sí, ¿no? que revisar la historia es la clave, o sea, tenemos que entender qué es lo que pasó, aprender para asegurarnos de que no se repita. Em, sí, siento eso, que vivimos en un mundo que está muy enfocado como en el ahora y en lo que se viene, y entonces perdemos un poco perspectiva de que digo, la historia es cíclica, ¿no? Y hay veces que las cosas se repiten si no estamos atentos, si no aprendemos, si no... eh, y bueno, y creo que sí, que es muy importante como revisar esas cosas. Y bueno, y creo que esta historia, digo, para la gente que a veces, digo, porque pasa también, ¿no? Esos fenómenos de otra hora la dictadura, ¿no? Como que pareciera que la sociedad quiere bajar cortina, o sea, no queremos, o sea, como que la gente no quiere volver a ver el horror, ¿no? Cuesta, es como algo que creo que preferiríamos barrer abajo la alfombra. Y bueno, y creo que esta obra tiene esta cualidad como de lo humano muy cercano, ¿no? O sea, como que no es tampoco
el regodeo de lo macabro, sino que tiene mucho de lo luminoso que nos fue, ¿no? Como de estas vidas y de estas muchachas, como eso, con tanto por delante que quedó trunco. O sea, siento que ahí hay algo humano con lo que es muy fácil conectar y que sí, que es necesario. O sea, es necesario conocer las historias, saber eso, que esto pasó realmente hace muy poco. Eh, y bueno, y que tal cual como decías vos, o sea, teniendo en cuenta además que no se ha terminado porque hay gente que sigue negando que esto sucedió, que no, como que sabiendo que existen todavía gentes en la sociedad que tratan de negar todo esto, más importante todavía es que la gente se acerque. Claro, además tenemos intereses poderosos, ¿no? Nosotros siempre recordamos, ¿no? Acá la Asociación Rural apoyó el golpe de Estado. Hay que recordarlo. El diario El País apoyó la dictadura, es el diario de la dictadura. Todas esas cosas hay que recordarlas porque después parece como que nadie tuvo nada que ver y la historia se borra. Y bueno, la vida se compone de muchas cosas, no solo de alegrías, también de tristezas, de recuerdos, de tomadas de conciencia, etcétera, etcétera. Es un conjunto, si no la vida sería muy aburrida también, ¿no? Y parece que nos quieren enseñar a algunos de que en la vida hay que estar todo el día riéndose. Y la vida se compone de todo, eso es lo lindo de la vida, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es así. Camila, recordanos las fechas de Libertad. 17 y 18 de mayo, el 17 que es sábado a las 21 horas y el domingo a las 19 en la Casa de la Cultura de Libertad. Queda cerquita, se pueden ir de paseo hasta allá y ver la obra. Es una sala preciosa, la verdad. Yo arranqué a hacer teatro ahí, así que le tengo un cariño muy especial. Y bueno, y si no, los que no puedan acercarse, que estén atentos, que en noviembre volvemos con más funciones en el Sodre, así que... repetime los horarios y los días. Sí, claro, el sábado Sí, 17 es a las 21 horas 21 horas y el domingo 18 a las 19. a las 19. Así le recordamos también a la audiencia, que les quede ahí intenso, ¿no? Sábado 17 a las 21 horas y los domingos, el domingo 18 a las 19 en Libertad, Sí, ¿verdad? Libertad. No queda tan lejos. ¿No? Queda tan lejos. Es un paseo precioso. Ahora que hicieron doble vida, además, va a ver 2 minutos. Está bien, está bien. Para todos los que quieran ver Autopsia sobre lo impune, en la cual actúa también a la actriz que tenemos aquí presente, Camila Vives, ¿no? Bueno, queremos agradecerte estar con nosotros y nosotros nos vamos yendo. Y nos tenemos que ir porque pirano dicen. Te Bueno, pasó volando, la verdad. muy bien. Sí. Bueno, Bueno, estuviste cómoda. Sí, muchísimas bueno, entonces tuvimos, como siempre, le damos nuevamente las gracias a Camila Vives, actriz, y que la gente vaya a ver esta obra, Autopsia sobre lo impune, que va a ser dada en la Ciudad de Libertad, el sábado 17 a las 21, el domingo 18 a las 19 horas. Y nos despedimos, ¿verdad? Nos despedimos y nos despedimos como siempre, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está en lucha más que nunca para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias. Muchas gracias.